Esta es la historia de cómo mi pueblo dio su vida por luchar contra seres del cielo. Me llamo Eirik, hijo de Ulf, nacido entre los bosques de Nordfjord, donde el invierno muerde y los dioses nos hablan con truenos. He empuñado el hacha desde que mis manos dejaron de temblar, y he visto más sangre de la que merecería un anciano. Pero juro por Odin, por el martillo de Thor y por la carne de mis ancestros, que lo que vi esa noche no era obra de ningún dios, sino de algo peor. Todo comenzó cuando el cielo se partió, no con relámpagos, no con tormenta, sino con fuego. Un fuego que descendía, lento, como si el mismo sol hubiese escupido su furia sobre nosotros. Estábamos celebrando la victoria contra los sajones, bebiendo hidromiel, gritando canciones de guerra. El salón retumbaba con vida, hasta que todo se volvió silencio. Salimos, y ahí estaba, una luz inmensa, suspendida sobre nuestras cabezas, tan grande como una montaña, tan brillante como 100 fuegos. No hacía ruido, pero el mundo entero parecía aguantar la respiración. Los niños lloraron, los ancianos se arrodillaron, y yo empuñé mi hacha sin entender por qué. Entonces cayeron. No eran hombres, no eran bestias. Eran sombras envueltas en armaduras negras, con ojos como carbones encendidos. No gritaban, no hablaban, solo caminaban entre nosotros y nos arrancaban de la tierra como si fuéramos barro bajo sus botas. Mi hermano Jarek fue el primero en caer. Ni siquiera tuvo tiempo de levantar su escudo. La aldea ardió, nuestro mundo cambió. Esa noche comprendí que no hay gloria en morir por los dioses. La verdadera gloria es sobrevivir a los que no creen en ninguno. Nos escondimos en el bosque como perros vencidos. Éramos 20, de un poblado que antes contaba con más de 200 guerreros. El fuego aún iluminaba el cielo detrás de nosotros, como si nuestros dioses hubieran sido expulsados por una furia que no era del Valhalla. No había cantos ni oración, solo miedo. Miedo seco, miedo antiguo, miedo que ni siquiera los berserkers podían ahogar con sus rugidos. Pero los vikingos no nacimos para arrodillarnos. La noche después del ataque, nos reunimos alrededor de un fuego pequeño y silencioso. Jarl Torben, el más viejo entre nosotros, habló con la voz de un cuervo. No son dioses. Y si no son dioses, sangran. Y si sangran, pueden morir. Ahí cambió todo. El miedo no se fue, pero se transformó en furia, en sed. Comenzamos a observarlos. Desde las montañas vimos cómo se movían. No dormían, no comían, pero construían. Eran como herreros de las estrellas, clavando torres negras en la tierra, escupiendo humo azul al cielo. En el centro de su campamento, una especie de corazón metálico latía, como si estuviera vivo. Lo llamamos el corazón del trueno. Cada vez que latía, el aire vibraba y los animales huían. Pero cometieron un error. Una de sus criaturas quedó aislada. Cazaba sola, en la niebla. Su armadura brillaba como la luna. Nos tomó 3 hombres matarla, y aún así perdimos 2. Su sangre no era roja, era espesa, negra, como tinta caliente. Pero lo logramos, y esa noche
colgamos su cabeza frente al fuego. No sabíamos lo que vendría después. No sabíamos que eso era solo un centinela y que al matarlo habíamos llamado su atención. Desde entonces, el cielo ya no estaba quieto. Ahora miraba hacia nosotros. Habían pasado 3 lunas desde el primer fuego en el cielo. Cada noche, los invasores avanzaban, quemando granjas, devorando bosques, quebrando huesos y voluntades. Cada día, nuestra tierra dejaba de parecer nuestra. Pero si algo nos enseñaron los dioses, es que hasta el último suspiro puede ser un grito de guerra. Fue Haldur el que dijo lo que todos pensábamos. Si vamos a morir, que sea dentro de su corazón, que lo recuerden. Y así lo hicimos. Forjamos lanzas nuevas con el hierro de los barcos quemados. Cubrimos nuestros rostros con la sangre negra del centinela caído, como pintura de guerra. Éramos solo 12 hombres y mujeres con nada que perder, con nombres que tal vez nadie recordaría. Pero en nuestros pechos ardía algo que ninguna máquina podía entender: rabia ancestral. Nos acercamos al campamento bajo la lluvia. No caía como agua, sino como ceniza. El corazón del trueno palpitaba con violencia, como si supiera que nos acercábamos. Las torres zumbaban, y criaturas sin rostro caminaban entre ellas, arrastrando cuerpos, sembrando muerte. Nos desatamos como tormenta. El primero en gritar fue Vidar, y su hacha rompió una de sus máquinas en 2. Lanzamos fuego, lanzas, piedras y maldiciones. No sabíamos si funcionaría, pero gritábamos como si cada palabra fuera un trueno. Uno de ellos intentó alzar su arma de luz, pero le atravesé el cuello antes de que pudiera. Sentí su sangre chispear sobre mi rostro, quemándome. No era vida lo que tenía dentro, era otra cosa, algo hambriento. El corazón del trueno comenzó a latir más fuerte. Una vibración tan profunda que nos hizo sangrar por los oídos. Uno a uno, los míos fueron cayendo, algunos atravesados por lanzas de luz, otros devorados por una sombra que no tenía forma ni nombre. Pero yo llegué, crucé entre cadáveres y máquinas rotas, y cuando estuve frente a ese núcleo brillante, sentí que me hablaba, no con palabras, sino con miedo. El mío, lo conocía, se alimentaba de él. Entonces lo apuñalé, 1, 2, 10 veces, con todo el odio del mundo que alguna vez fue nuestro, y el cielo gritó, todo el campamento tembló, el aire se volvió fuego, y una explosión blanca me arrancó los sentidos. Desperté días después, entre cenizas. Solo, desperté entre ruinas. No había viento, ni cantos de cuervos, ni pasos sobre la tierra, solo el crujido de las brasas, como si el mundo estuviera murmurando sus últimas palabras. Mis ropas estaban quemadas, mi escudo hecho cenizas, pero seguía vivo. ¿Por qué? Caminé durante horas, quizá días. Vi árboles partidos en 2, el cielo aún abierto en una herida brillante, y cuerpos, muchos cuerpos. Algunos eran humanos, otros, no sé si alguna vez lo fueron. Había huesos de metal, corazones de cristal partidos, máscaras arrancadas. Parecían hombres, pero sus ojos vacíos decían otra cosa. Llegué a un claro donde todo había empezado.
Donde antes latía el corazón del trueno, ahora solo quedaba un cráter humeante. Y allí me esperaban. No los vi, los sentí, en los árboles, en las piedras, en mi propia piel. Algo dentro de mí había cambiado, como si al atravesar su núcleo, algo se hubiera colado en mi alma. Tuve visiones. No eran sueños, eran memorias, que no eran mías. Ciudades de cristal flotando en el vacío, mundos devorados, voces sin boca, guerras que no terminaban. Y entonces lo entendí. No vinieron a conquistarnos, vinieron porque huían de algo peor. Y al destruir su corazón, lo llamé, lo atraje, lo liberé. Me arrodillé sobre la tierra manchada, con el hacha aún en la mano. Ya no tenía aldea, ni clan, ni futuro. Solo quedaba yo. Yo, el último escudo de Midgard. Mitad hombre, mitad algo más. Portador de la última chispa. Y mientras la sombra crecía en el horizonte y el cielo se partía una vez más, supe que esta guerra acababa de comenzar. El corazón del trueno ya no latía. Solo quedaba un silencio profundo, antiguo, como si el mundo contuviera el aliento. La tierra estaba agrietada, el cielo aún teñido de rojo. Todo lo que conocía había desaparecido. Mis hermanos muertos, mi aldea polvo, los invasores vencidos. Pero algo dentro de mí había cambiado. Algo que no se curaría jamás. Caminé por días, y cuanto más lejos llegaba, más comprendía que la victoria tenía un precio. No solo había destruido su núcleo, me había unido a él. Comencé a ver cosas, sentir pensamientos que no eran míos, lenguas que mi boca nunca aprendió, recuerdos de mundos que jamás visité. Y cada vez que cerraba los ojos, veía la siguiente oleada. No eran soldados, eran dioses, o peor. Entonces lo entendí. Ellos no eran los conquistadores, eran los emisarios. La primera chispa, una advertencia. Y yo, Eirik, hijo de Ulf, me convertí en su heraldo, o en su castigo. Volví a donde alguna vez estuvo mi aldea. Planté mi hacha en el suelo, donde nació mi sangre, y juré que si el cielo volvía a partirse, no seríamos tomados por sorpresa, que cuando el enemigo regrese, porque lo hará, encontrará un mundo forjado en furia y hierro, un mundo de fuego vikingo. Y así nació una nueva leyenda, una que no se canta con palabras, sino con cicatrices, una que no termina aquí, porque mientras yo respire, la guerra continúa.